Hola amigos, ¿cómo estáis? Se acabó. A Estados Unidos se le ha caído la careta y ha dejado al descubierto sus verdaderas intenciones, que nunca han sido las de conseguir la paz, sino un alto el fuego humillante para la Federación Rusa, y ganar tiempo hasta la próxima ofensiva de la OTAN sobre Rusia. Así las cosas, todo el mundo nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Pues francamente, yo no veo más que dos caminos. Y en esta bifurcación, la decisión de tomar uno u otro se va a tener que tomar en tiempo más bien corto y bajo mucha presión, porque me da que todo va a saltar por los aires no tardando mucho. Uno de los caminos es que se firme unos acuerdos de paz que implique la seguridad colectiva tanto de la Unión Europea como de Rusia, donde la OTAN ya no puede estar en las fronteras de Rusia y tendrá que o bien desaparecer, o bien retirarse a la línea pactada con Gorbachov. Y en el estado aguerrido y revanchista en el que se encuentra la Unión Europea, que odia a Rusia a muerte, y con Macron que ha cogido las riendas de los belicistas de la Unión Europea, me parece a mí que la paz con esta gente es una utopía. Porque ahora se da la circunstancia de que han engañado tantas veces a Rusia que ésta ya no se deja engañar más, y además, ahora Rusia pertenece a una organización de países llamada BRICS. Esto echa sobre sus espaldas la responsabilidad de hacer ver al mundo que ya no soportan más a los países colonizadores del llamado mundo occidental. Aquí estamos ante el nacimiento de un nuevo orden mundial multipolar, donde el resto de países del planeta ya no van a permitir que sea mangoneado por el mundo capitalista occidental. Estamos ante un se acabó, hasta aquí habéis llegado colonizadores. El tiempo apremia para la paz. Porque como era de esperar, lo que ha hecho Estados Unidos solo ha sido una pantomima, un nuevo intento de engañar a Rusia, y rehacerse de los reveses en el frente. Pero la realidad es que nunca ha dejado de apoyar a Ucrania, y nunca ha dejado de llevar armas y así sucesivamente. La prueba está por todas partes, como el último ataque ucraniano con drones que han sido guiados por sistemas de la OTAN cuando decía Estados Unidos que los había desconectado. Todo un truco. Los desconecta Estados Unidos pero los conecta a Europa, ¿qué más da? El ansia con que Trump ha salido a los medios a decir que Zelensky acepta todo incluido la cesión de tierras raras, ha hecho que Estados Unidos ya está salivando. Y nervioso perdido desde ayer, ya ha reanudado la ayuda militar a Ucrania de forma compulsiva, y esto no va a traer nada bueno al mundo, porque lo mismo que la cabra tira al monte, Estados Unidos tira hacia las guerras. Con esta patética escenificación que han realizado con la pelea de la Casa Blanca, y las negociaciones de paz con Ucrania, solo querían conseguir que la opinión pública mundial señale a Rusia como el belicista que no quiere la paz, cuando es exactamente todo lo contrario, porque la paz que quiere Estados Unidos para Rusia, es la misma que quiere para el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Pero como en la OTAN son maestros en hacer de derrotas victorias, nos encontramos con cosas como que en Kursk la OTAN se está retirando como gesto de buena voluntad con Rusia, para que los rusos se retiren del Donbass. Cuando resulta que es todo lo contrario, porque a la OTAN, Rusia la está sacando de Kursk a gorrazos, y le ha causado una auténtica escabechina tanto en hombres como en la mejor maquinarias de guerra que trasladó a esa región de Rusia. Hasta el punto que algunos comentaristas rusos hablan que con el material casi intacto, que Rusia ha incautado en Kursk, se puede equipar un batallón entero con todo tipo de armamento incluidos tanques como el M1 Abrams estadounidense. Hasta ese punto llegan. Cuando ayer la fuerza de desembarco del ejército ruso hizo la bandera rusa en el centro de Suza, cerca del edificio de la administración local, rompieron la resistencia de las fuerzas armadas de Ucrania y las expulsaron de las zonas centrales de la ciudad. La limpieza está actualmente en curso, y algunos soldados de la OTAN todavía se esconden en muchos sótanos, pero su destino ya está decidido. Suza ha sido liberada, anuncia el ejército ruso. En la actualidad, en el centro de Suza se encuentran la 11 Brigada Aerotransportada, la 106 Brigada y el 30 Regimiento. Las fuerzas armadas de Ucrania están abandonando apresuradamente la región de Kursk. Y los que quedan están siendo destruidos activamente por la aviación de ataque rusa con el apoyo de vehículos aéreos no tripulados. La mayor parte del ejército ucraniano, incluidas algunas de las brigadas más pesadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ha retirado al lado ucraniano, pero eso es, según informan los medios occidentales.
Los restos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk serán destruidos hoy, y ante eso Kiev ofrece una tregua falsa. Parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidas las unidades más preparadas para el combate, han abandonado la región rusa, según informa Forbes. Pero la realidad es que las pérdidas de las brigadas que se marchan superan el 70%. Solo a unos pocos se les permitió salir con vida. Seguramente a los soldados de reemplazo, los remanentes aún resisten pero serán destruidos hoy. Al final del día de ayer, la situación en Suza parecía encaminarse hacia una conclusión lógica. Después de despejar el área circundante, el ejército ruso comenzó a asaltar la ciudad desde Mirny, Zamoskvia y Kafar-Yalovnia. Las tormentas rusas llegaron a las afueras de Suza, y continúan avanzando hacia el interior. El enemigo se retira, pero en algunos lugares contraataca. Según publica Pravda, los caminos hacia el asentamiento están bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Por la tarde hubo varios intentos inútiles por parte de Ucrania de lanzar una fuerza de desembarco desde Yunakovka. La 11ª Brigada Aerotransportada destruyó 5 vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la última información, el ejército ruso ha ocupado el mercado central. Al mismo tiempo, los soldados de asalto de la dirección de Kiev avanzan hacia el flanco norte. Desde el centro de la ciudad, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han ido por rutas indirectas, probablemente intentando escapar a través de los campos, ya que las carreteras están bajo control ruso. Es demasiado pronto para hablar de la liberación completa de Suzy. Los cazas rusos continúan atacando, y si el ritmo continúa, la liberación de la ciudad es cuestión de tiempo, hoy o mañana. También por la tarde llegaron informes de que el ejército ruso había entrado en el suburbio de Suza, en el pueblo de Zaolesenka. Unidades del grupo Vostok liberaron la aldea de Dneproenergia. Durante la ofensiva de los soldados de las brigadas 37 y 40 de la Federación Rusa, la población quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Actualmente se están limpiando y desminando las zonas aledañas. En el flanco izquierdo de la dirección Pokrovsky, se están produciendo infiltraciones, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania han notado un aumento significativo de la presión rusa en la zona y en toda la dirección. En el este de Udani se están librando combates, donde nuestros aviones de ataque han vuelto a conseguir un punto de apoyo, dice Pravda. Los neonazis contraatacan, intentando sin éxito desalojar a los soldados rusos. En Peshchanoye y Zverevo se producen feroces batallas en las afueras. En Shevchenko, los aviones de asalto de las Fuerzas Armadas rusas empujaron al enemigo hacia el norte y el noreste. En dirección al Dnepropetrovsk continúan los combates feroces en Uspenovka. Las Fuerzas Armadas rusas también están atacando en dirección a Perobrazenka y Kotliarovka, al suroeste de Nadezhinka. Desde el pueblo de Zaporozhye, los ataques se dirigen hacia Bogdanovka y Troitskoye, al sur de Yasenevo e Novoandreyevka. El grupo ruso ocupó 2 plantaciones forestales, en la zona de los barrancos de Solyonenkaya y Esapkovaya. No hay cambios territoriales. El día anterior, Kiev aceptó la exigencia estadounidense de un alto el fuego inmediato y completo. A cambio, reanudaron los suministros militares y el intercambio de inteligencia. Kiev propuso una tregua de 30 días. Según el escenario de Londres, la Casa Blanca espera que Rusia esté de acuerdo. El representante de Trump, Witkoff, llegará a Rusia mañana, y está previsto que para ese momento, la región de Kursk estará prácticamente libre de nazis. También la próxima semana Vladimir Putin y Trump podrían reunirse, hablar por teléfono, y ahí podrían decidir una u otra tregua. La posible fecha para la conversación es el 14 de marzo, según informaron fuentes confidenciales. Los representantes rusos discutirán primero los detalles de la conversación con Witkoff, probablemente el 13 de marzo. Sin embargo, si traducimos esta tregua de 30 días al ruso, está claro que las Fuerzas Armadas de Ucrania quieren tomarse un respiro, conseguir armas y dentro de un mes todo continuará, pero en una fase más difícil para Rusia. Durante 30 días será un Minsk estándar, y luego todo comenzará de nuevo. Ya hemos pasado por esto antes. Si tenemos que llegar a un acuerdo,
entonces debe ser en términos que sean beneficiosos para nosotros. Espero que hayamos aprendido a pensar bien nuestras respuestas, dicen los periodistas de Pravda. Lo que habla bien a las claras del sentir del pueblo ruso al respecto. Además, los políticos y militares están en la misma línea dura. Veamos. Lavrov. Rusia no aceptará bajo ninguna circunstancia la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania como fuerzas de paz. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Moscú no permitirá categóricamente el despliegue de las fuerzas de paz de la OTAN en territorio ucraniano bajo ninguna circunstancia. Así lo dijo en una entrevista con medios rusos el 12 de marzo de 2025, al comentar los posibles escenarios para resolver el conflicto después de las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Yelda. La presencia de tropas de la OTAN bajo la apariencia de fuerzas de paz no será un paso hacia la paz, sino un intento de Occidente de consolidar el control sobre Ucrania. Lavrov subrayó que Rusia considera estas iniciativas como una amenaza directa a sus intereses y su seguridad. Acusó a la OTAN de pretender utilizar la misión de paz para legitimar su presencia militar en el espacio postsoviético, lo que, en su opinión, contradice los objetivos de desmilitarización y neutralidad de Ucrania, expresados anteriormente por Moscú como condiciones obligatorias para la paz. El ministro también recordó que cualquier acuerdo debe tener en cuenta las realidades sobre el terreno, incluido el control de Rusia sobre parte del territorio ucraniano, y excluir la interferencia de la alianza en los asuntos regionales. La declaración de Lavrov se produjo en un contexto de crecientes esfuerzos diplomáticos por parte de Occidente, tras las conversaciones en Arabia Saudita, donde Kiev acordó una tregua de 30 días a cambio de una renovada ayuda estadounidense. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a los aliados que preparen garantías de seguridad para Ucrania, lo que implica una posible participación de la OTAN. Sin embargo, Rusia percibe estos planes como una provocación. Antes, en febrero de 2025, Bloomberg informó que la administración Trump estaba discutiendo la idea de una misión de mantenimiento de la paz dirigida por las Naciones Unidas que involucrara a países europeos, pero sin participación directa de Estados Unidos, para evitar una escalada con Moscú. Otra pronunciación es la del diputado de la Duma estatal rusa, Viktor Sobolev. Hizo una dura declaración en la que rechazó categóricamente la posibilidad de un alto el fuego temporal en el conflicto con Ucrania. Dijo que Estados Unidos planea rearmar a Ucrania en 30 días de silencio. En su opinión, la propuesta de un alto el fuego de 30 días, expresada durante las negociaciones en Arabia Saudita, favorece a Kiev y a sus aliados occidentales, permitiendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania reagruparse, reponer personal y almacenar armas, incluidos vehículos aéreos no tripulados. Creo que esto es completamente inaceptable. Algún tipo de alto el fuego temporal, una tregua temporal, como la que también mencionó el presidente, es inaceptable. Esto solo beneficia a los fascistas ucranianos, que se reagruparán, repondrán sus filas y contarán con nuevos drones en 30 días. Mira cuántas personas atacaron esta noche. No necesitamos esto en absoluto, enfatizó Sobolev. También se refirió a la posición del presidente ruso, quien anteriormente se ha pronunciado repetidamente en contra de los ceses del fuego a corto plazo, considerándolos estratégicamente desventajosos para Rusia. La declaración del parlamentario fue una reacción a la iniciativa discutida en las conversaciones en Yelda, entre representantes de Estados Unidos y Ucrania. Según información aparecida en los medios occidentales, la parte estadounidense está considerando un alto el fuego temporal como una oportunidad para reanudar la ayuda militar a Kiev, incluido el suministro de armas y la transferencia de inteligencia. Según las autoridades rusas, tal medida tiene como objetivo rearmar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y prepararlas para una nueva etapa del conflicto, lo que hace que el alto el fuego sea inaceptable para Moscú. Al mismo tiempo, Rusia ha comenzado unas maniobras navales con toda la flota del Báltico para contrarrestar una posible guerra de la OTAN, que intente tomar Kaliningrado. Como podemos apreciar y tal como he dicho al principio, solo hay dos caminos. ¿Por cuál transitaremos? La flota rusa en el mar Báltico ya está ensayando batallas por la región de Kaliningrado. El martes 11 de marzo de 2025,
la flota del Báltico de la Armada rusa realizó importantes ejercicios en el mar Báltico destinados a practicar escenarios de defensa de la región de Kaliningrado frente a un enemigo simulado. Así lo informó el servicio de prensa de la flota en una conversación con la agencia Interfax. Las maniobras involucraron alrededor de una docena de buques de guerra, así como aviones y sistemas de misiles costeros, lo que subraya la importancia estratégica de la región en medio de las crecientes tensiones con la OTAN. Según el escenario de los ejercicios, un destacamento de más de 10 barcos del enemigo simulado intentó lanzar ataques con misiles y artillería contra las posiciones de la flota del Báltico, tanto en el mar como en la costa, seguido de un desembarco de tropas para apoderarse de la costa y avanzar profundamente en la región de Kaliningrado. En respuesta, las fuerzas rusas realizaron lanzamientos electrónicos grupales de misiles desde los complejos costeros Val y Bastion, alcanzando con éxito todos los objetivos. En la operación participaron pequeños buques lanzamisiles, lanchas de desembarco, pequeños buques antisubmarinos, dragaminas de base de incursión, así como buques de apoyo. El apoyo aéreo fue proporcionado por aviones y helicópteros de la aviación naval de la flota del Báltico, lo que permitió practicar la interacción entre varios tipos de fuerzas armadas ante una amenaza compleja. Las maniobras formaban parte de un programa más amplio para aumentar la preparación para el combate de las fuerzas rusas en la región occidental, donde la región de Kaliningrado, rodeada por países de la OTAN, desempeña el papel de puesto avanzado estratégico. Los ejercicios tenían como objetivo mejorar las habilidades de gestión de grupos heterogéneos de tropas, practicar tácticas para contrarrestar operaciones anfibias y proteger instalaciones de infraestructura clave, incluidos puertos y bases militares. El servicio de prensa de la flota del Báltico señaló que estos entrenamientos se llevan a cabo periódicamente para garantizar una defensa confiable de la región en caso de una posible escalada. Pero ¿para qué nos vamos a engañar, amigos? Todo esto, todos sabemos que son simples escaramuzas y un enseñar los dientes, ante la que se avecina si estalla la guerra generalizada entre Rusia y la OTAN. Esta guerra, una vez que empiece, durará horas, salvo que Estados Unidos decida desentenderse de la Unión Europea, y nos deje solos ante Rusia, y si llega ese caso, la guerra durará algo más. Porque Rusia la enfocaría de otra forma muy distinta, no sería tan destructiva y posiblemente se limitarán a destruir alguna nación a modo de advertencia. Y si en ese instante no llegase la paz, posiblemente sufriríamos más naciones. A pesar de lo que dijo Kaja Kallas, Europa no puede enfrentarse en solitario a Rusia en un intercambio nuclear, pero sí puede hacer la Unión Europea, que la guerra sea cruenta para que Estados Unidos recapacite y no nos deje tirados, que creo que es lo que Macron está buscando con ahínco, al ponerse al frente de los señores de la guerra. Donde Macron ha llegado al esperpento de que ayer, al no recibir el apoyo de todos los jefes militares de la Unión Europea, que reunió para impulsar su posición a llevar fuerzas de la Unión Europea a Ucrania. Hoy urgentemente ha convocado a los ministros de defensa de la Unión Europea, pero ha excluido a casi todos, y se reunirá solo con los verdaderamente más dispuestos a llevar militares a Ucrania a pesar de lo que ha dicho Lavrov. Estos países parece que son Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Polonia. Pero a pesar de todo, no hay nada escrito, y ante la bifurcación que los europeos tenemos enfrente, vamos a tener que medir cada decisión mucho a partir de ahora mismo, porque si cogemos el camino equivocado, nos llevará a la perdición. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.